Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Deuteronomio 15, del 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Hoy hablaremos sobre siempre que puedas. En la sociedad actual ya no hay preocupación por el necesitado. Ya no tenemos aquella carga por las personas que pasan algún tipo de necesidad, ya sea que los conozcamos o no. Si retrocedemos en los años y vamos antes de los años 2000, cada vez que las personas veían a alguien en necesidad, tenían un plato de comida, tenían un buen gesto, podían ayudar. Pero como hemos avanzado tanto a nivel de desarrollo tecnológico como de las redes sociales y de esta cultura de la individualidad que tenemos hoy en día, cada vez nos parece más innecesario ayudar a los demás. Cuando la palabra es muy clara en este sentido, que nosotros debemos de darle con generosidad al que pasa necesidad, no por conveniencia y no por un tema de lo que voy a recibir de vuelta, sino porque simple y llanamente en nuestro corazón debe de existir la generosidad, porque si recordamos, uno de los mandatos más importantes es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues por lo mismo, si tú estuvieses pasando necesidad, ¿no te gustaría que alguien te ayudara? No necesitabas ni ser rico ni millonario para ayudar a otros. Recuerdo que nosotros no la pasamos bien económicamente, pero mi mamá, siempre que veía a alguien en necesidad, ya sea que me mandaba a dejarle un pan o a dejarle un plato de comida, y me decía: siempre hay una persona que tiene más necesidad que nosotros. Ese era el pensamiento de mi mamá, y es cierto. Uno de los errores que siempre cometemos es que vemos hacia arriba y no nos fijamos hacia abajo. ¿Qué quiero decirte con esto? Nos terminamos frustrando y cargando porque siempre nos comparamos con el que tiene más que nosotros, pero no tenemos un punto de comparación con aquel que tiene menos que lo que tenemos nosotros. Si no, seríamos más agradecidos. Por eso hoy ves al montón de cristianos frustrados peleando con el Señor de por qué no se cumplen sus promesas, porque ellos se comparan con el que tiene el mejor carro en la iglesia, con el que llega mejor vestido a la iglesia, pero no se comparan con aquel que tiene alguna necesidad, que hoy tuvo que contar lo que tenía en el bolsillo para poder pagar el pasaje para llegar a la iglesia. Con ellos no se comparan. Todo lo contrario, los comienzan a condenar que están de esa manera porque no dan, porque están en pecado, porque esto, porque aquello. En lugar de tomar de lo poco o mucho que tengan y darlo generosamente a esas personas. De eso se trata la iglesia. Si no aprendemos eso, entonces ¿qué estamos viendo? Porque la iglesia no es que Dios me tiene que bendecir, sino es yo aprendo lo que Dios desea que yo haga con la vida que me ha concebido. ¿Te das cuenta? Es que es diferente. Por eso te digo, esta dosis se llama siempre que puedas. Siempre que puedas, sé bondadoso. Pero ojo, ser bondadoso y generoso no significa que tú te quites de las cosas que te estorban, porque hay personas que equivocan la generosidad con deshacerse de aquellas cosas que no les sirven. Y no es cierto. Ser generoso es tomar de lo que tú tienes para darle a los demás, no de lo que a ti te sobra. Porque si tú das de lo que a ti te sobra, entonces no eres generoso. Simple y llanamente te estás quitando un peso de encima. Y eso no tiene ninguna gracia delante de los ojos del Señor, porque Él nos llama a dar con generosidad. Eso significa que si hoy tú estás comiendo pizza y quieres darle a alguien que está pasando necesidad, le vas a compartir de esa pizza que tú estás comiendo. Te pongo ese ejemplo para que todos lo comprendamos. No quiere decir que como tú no querías los frijolitos, le vas a ir a dar de esos frijolitos porque tú vas a comer hoy pollo o vas a comer pizza. ¿Te das cuenta? Es que es diferente. Claro, eso no te lo enseñan porque no nos gusta. Porque uno dice, pues yo ya di. No, pero diste lo que te sobraba, no lo que tú tienes. Y si tú haces eso, Dios te tiene una promesa. No te la digo yo, sino la leíste en el pasaje. El Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos. ¿Te das cuenta? Tus bienes. No está diciendo lo que te sobra, sino lo que tú tienes. Isaías 58:10 dice:
Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Otra vez, haciéndonos el llamado de que nosotros debemos de ayudar. Debemos de ver quién la está pasando peor que nosotros o quién tiene menos recursos en este momento a los que nosotros tenemos. Pero ¿qué hacemos? En esta cultura hay gente que tiene de todo y a esa gente no nos medimos para darle, porque queremos quedar bien y pensamos que quedando bien con los ricos o con los que tienen dinero, el día que les toque darnos un regalo, nos van a dar un gran regalo. No te van a dar ni las gracias. Todo lo contrario, lo van a dejar ahí porque tú estás siendo movido por circunstancias, no estás siendo movido por lo que te enseña la palabra. Pero si tú vas y le das a un necesitado, que él no te lo va a poder devolver si lo quieres ver de esa manera, pero Dios sí, y eso es diferente. Y no quiere decir que va a ser siempre así, porque posiblemente a la persona que tú ayudaste ahora, en unos años, esa misma persona te va a ayudar a ti. Y ahí te vas a dar cuenta que cosechaste lo que sembraste, porque no siempre tenemos el mismo nivel socioeconómico. Mi mamá igual decía, el mundo da vuelta, a veces está arriba y a veces está abajo, y es cierto. Con los años vas a aprender esto, en la experiencia de vida te darás cuenta que Dios recompensa a aquellos que son generosos con los que están pasando necesidad. Aprendamos a ser generosos. Quiero dejarte con este pasaje. Mateo 25:35 al 40 dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Cómo se nos ha olvidado ese pasaje? Ya no se predica en la iglesia. Ahora se predica que Dios te va a sobreabundar, te va a proveer, te va a cumplir tus sueños. No, lo que dice la palabra, lo que vino a enseñar Jesucristo es esto. Debemos de aprender a ayudar, a ser generosos sin esperar nada a cambio. Porque no serán ellos ni la sociedad quien lo va a reconocer. Va a ser el Señor. Y a su debido tiempo vas a obtener el agradecimiento de parte de Dios. Y te va a sorprender. Pon en tu corazón ser dadivoso. Pon en tu corazón ser generoso. No aprovecharte de los que necesitan. No aprovecharte de aquellos que pasan necesidad. No porque están en necesidad, tú les pagues mal, te aproveches de ellos. No. Dignifícalos a través de la generosidad, de tu generosidad, dándoles lo mejor que tú tienes, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y hazlo siempre que puedas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos permita ser generosos con nuestros hermanos y más aún con aquellos que están pasando necesidad en esto. Que en nuestro corazón vuelva a haber ese amor para las personas que en este momento están sufriendo, que en este momento están pasando por alguna necesidad. Que nosotros podamos ser esos generosos de los cuales habla tu palabra. Que obedezcamos ese mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.